Soy Magali Lara, soy artista visual, soy también maestra y soy gestora. Bueno, yo decidí dedicarme a las artes visuales de una manera totalmente intuitiva, muy chica, como a los 14, 15 años. Antes quería ser escritora, pero para mí el mundo del cuerpo apareció de una manera violenta, en el sentido de que parecería que las mujeres no teníamos derecho a tener deseos, y a mí, digamos, toda esta especie de efervescencia sexual de la adolescencia me parecía que no tenía acomodo en cómo yo estaba siendo educada, y entonces pensé que las imágenes eran más importantes y empecé a dibujar. Entré luego a la escuela de San Carlos y me tocó todo el tema de los grupos, así que muy pronto para mí tuvo esa connotación el trabajo artístico como un lugar ético y político también, ¿no? Como una manera de tener una voz o de hacer oír una voz. Mis referentes son muchos, pero claro que es muy importante cómo fui educada. Yo vengo de una familia católica de Yucatán y rompí justo a 14, 15 años con el modelo educativo que ellos me daban. Me fui a una escuela activa para estudiar la preparatoria, el Centro Activo Freire, que era una escuela marxista, y di clases en otra escuela activa, el Kairos, donde pude ver que había una cultura mucho más amplia y diversa en la Ciudad de México, que no era la católica, que era toda una iniciativa de gente relativamente joven, que sería luego la nueva izquierda, pero que conocía gente increíble, las clases eran interesantes, había un interés por el cultivo, por la cosa ecológica. Entonces, bueno, para mí eso fue una formación importantísima. Creo que para el arte contemporáneo las escuelas activas sin duda alguna lo fueron. Y después en San Carlos, creo que digamos, mis referentes, claro, uno de los referentes típicos es Frida Kahlo, que es esta artista que tanto para los gays como para las mujeres es una artista que pone el cuerpo en un primer plano, no un cuerpo idealizado, no un cuerpo fantástico, es un cuerpo real que sufre, que le pasan cosas y que desea también. Y yo en San Carlos hice un grupo de amigas, ahí estaba Mónica Mayer, un poco más adelante que yo, que ya tenía la experiencia feminista, y en ese momento estaban también ciertas lecturas importantes sobre el feminismo, y yo estuve muy cerca de Jesús Rodríguez, de Carmen Boullosa, de Marta Lamas, de Marta Acevedo, o sea, Marta Acevedo, pues la primera feminista que hubo, y que ellas trabajaban en revistas como FEM, y había esto que se hacía en el Palacio de los Deportes. Ahí se hacía este festival donde había muchos testimonios, digamos, del Cono Sur, de la cosa de la dictadura, pero también era la izquierda mexicana que estaba tratando de tener un registro legal, y había muchas voces interesantísimas. Entonces ya había un espacio para artistas que lo dirigía Cristina Payán y Francisco Reyes Palma, con los que yo trabajé. Entonces creo que esas experiencias, ahí trabajamos casi todos los grupos, y las feministas, las primeras exposiciones feministas fueron ahí, el primer ciclo de cine feminista estuvo ahí. Esas serían, digamos, mis referencias de esos años, y que por supuesto me educaron, me dieron una perspectiva de qué tipo de artista quería ser yo. Empecé a los 19 años y tengo 66. No es la misma obra. Lo que puedo decir es que justo en esos años de los 70s, 80s, cambió el paradigma. Antes tú encontrabas algo y lo tenías que repetir, decían explorarlo hasta las últimas consecuencias. Eso se llamaba tener estilo. Pero en mi generación eso cambió.
Yo he trabajado siempre con esta idea del cuerpo, con esta idea de la voz femenina. No digo de mujer porque ahora creo que estamos en otra situación que es complicada de separar la identidad con el género, pero en ese momento era muy importante esa idea de la mujer, de la voz de la mujer, desde la experiencia de un cuerpo femenino. Y bueno, he sido figurativa, he sido abstracta, he explorado muchas técnicas. Siempre sigo siendo yo, pero quiero decir que el trabajo no puedo definirlo en unas cuantas palabras, ¿no? Más que en esto que me interesa la intimidad, me interesa cómo se construye un cuerpo adentro y afuera, me interesa la relación entre imagen y texto, y me interesa un trabajo además que tenga un arraigo en su propia historia nacional, ¿no? Yo vengo de los 70s, un momento político muy complicado, con una represión y violencia distinta de la de ahora, pero que se sentía, sobre todo con la cuestión de los jóvenes. Los jóvenes no teníamos derecho al espacio público, estaba el rock prohibido, por ejemplo, y digamos que los lugares gays que había, podía costarte la vida si ibas ahí, había como una cosa muy, pues, muy conservadora y muy represora, muy represora. Yo creo que ahí se aprende que la vida cotidiana y que el espacio público son lugares que son importantes de conquistar para dar otras voces. Y creo que también ahí empieza esta necesidad del arte contemporáneo de estar vinculado con cierto tipo de activismo. Ahora hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Yo creo que el trabajo, por ejemplo, de las artistas feministas en ese momento, básicamente Maris Bustamante y Mónica Mayer, aprendieron mucho de ciertas estrategias conceptuales para hacer un cierto tipo de trabajo. Y bueno, en los 90s, cómo se desarrolló el performance, sobre todo entre mujeres, aunque no únicamente, le dio toda una visibilidad al cuerpo y abrió este debate sobre la idea de identidad y la dificultad de ser representados en una cultura nacional, tanto mujeres, gays y todo lo que es disidente, ¿no? Actualmente, pues yo creo que eso no ha cambiado, estamos en un estado complicado, una violencia espeluznante, la desaparición de mujeres, la violencia familiar, que yo creo que al menos yo como maestra en Morelos veo que es muy alta y que no hay estrategias específicas para encontrar una manera que eso mejore, ¿no? Es un problema nacional, claro, sí. Digo, ya sé que es mundial, pero en México y especialmente en Morelos creo que es muy fuerte. Entonces yo creo que los artistas jóvenes quieren decir y quieren cambiar las cosas, pero las estrategias van cambiando día con día, las necesidades también, ¿no? Yo creo que Cuernavaca ha tenido algunos momentos muy fuertes, sobre todo en la vía pública, con algunas cosas de los desaparecidos, pero no creo que eso esté formalizado y que esté representado y reconocido en los lugares culturales de Morelos y de Cuernavaca, ¿no? En eso hubo, con la entrada de este gobierno, una disposición para que los espacios culturales pues prácticamente no funcionaran, y desde ahí bueno, pues se ha hecho algunas cosas muy importantes, pero no hay una comunicación con el público porque esos lugares, esos espacios públicos no son accesibles, ¿no? Soy una artista feminista, pero no una artista feminista en su trabajo. Quiero decir, he pensado y he reflexionado y he participado, pero no soy como Mónica Mayer o como Lorena Wolfer,
o algunas otras artistas que su campo de acción tiene que ver con esa conexión entre el arte y el activismo. Y creo que eso es importante porque no todas tenemos que hacer una obra específicamente, digamos, que corresponda a los problemas específicos del momento. No lo fui en los 70s y no lo soy ahora. Yo tengo otra sensibilidad, por supuesto todo eso está, pero yo no tengo una obra que pueda considerarse activista en ese sentido. Nunca me gustaron los eslogans, nunca me gustaron las cosas tan directas, pero también hay una cosa de temperamento. A mí me gusta un trabajo que tenga una poética y que tenga efectivamente un encuadre, vamos a decirlo, desde una perspectiva feminista, pero no necesariamente estoy abordando, como algunos trabajos de Lorena Wolfer o de Mónica Mayer lo hacen, a problemas específicos, y que todo su trabajo tiene que ver con hacer conciencia y fortalecer, digamos, una comunidad para que tenga voz. Son dos trabajos diferentes, ¿no? Yo creo que para mí en los 70s fue muy claro que las emociones eran un lugar despreciado como un lugar de conocimiento. Y mi observación cuando era niña es que la gente sentía cosas y decía totalmente algo diferente. Así que para mí siempre fue muy importante ver por qué la gente no decía lo que sentía. Y luego en la escuela, en la cosa marxista, en la militancia de izquierda, el desprecio a la intuición, a la emoción, a la vida cotidiana, era muy despreciado. Había esta idea de que en el futuro va a cambiar, pero en la vida cotidiana y en la vida sobre todo de la casa, las estructuras seguían siendo igual de rígidas y opresoras para las mujeres y los niños. Entonces para mí era muy contradictorio y me llamó mucho la atención que eso no se podía discutir, que eso no se podía hablar, ¿no? Entonces yo hice justamente una idea que empecé con mi trabajo de contar esas historias que a los hombres les parecían banales. De hecho, Frida Kahlo estaba considerada una pintora menor porque hablaba de eso, no era universal, no hablaba del hombre y de la cultura, sino hablaba de lo que le pasaba a ella, ¿no? Y bueno, claro, aquí viene lo personal, es político, entonces para mí fue muy obvio. Bueno, tuve la suerte de tener esta primera generación de la segunda ola de feministas cerca, y yo veía cómo ellas trabajaban en cambiar su vida cotidiana, su vida afectiva, su vida sexual, su vida con los hijos, su vida laboral, por supuesto. La autonomía era una parte importantísima, y entonces yo pensé que tener una autonomía de lenguaje era importante, poder hacer una estrategia de trabajo que no siguiera esos lineamientos. Entonces yo empecé con dibujos muy sencillos que hablaban de escenas medio emocionales, con humor, con cierta sexualidad, en papel. En ese momento no lo reflexionamos tal cual, pero todas las artistas que teníamos esta idea de hacer una disidencia, vamos a decirlo, contra el canon académico, usábamos papel. No quiere decir que no había mujeres pintoras, sí las había, pero ellas sí estaban integradas a esta idea del lenguaje universal. Las que no, usábamos más bien papel, collage, fotografía, libro de artista. Y luego, digamos, eso en el performance también es muy claro. Yo, como en los 80s, empecé a pintar porque pensé que ya necesitaba yo hacer un cuestionamiento desde la pintura, que en la escuela se suponía que las mujeres no podíamos pintar porque no teníamos la fuerza ni la habilidad. Hasta que cumplí 60 años recibí un piropo sobre mi trabajo pictórico de un colega pintor. En general, digamos, una estrategia típica es que te dicen: para ser mujer no lo haces mal, ¿no? Ahí está, quizás en las últimas generaciones no, pero en la mía eso era muy, muy obvio, que había como un nicho que tú habías labrado
pero eso no quería decir que ya habías entrado a una discusión o a una representación en los lugares oficiales de tú a tú. No es así, creo que todavía no es así. Y bueno, para mí entonces la intimidad está puesta en la presencia del cuerpo, en la fragilidad del cuerpo y en una idea de identidad que no es monolítica, sino es fragmentaria, contradictoria, y creo que eso tiene que ver justamente con todo este conocimiento que hay a partir de la reflexión de las emociones. Y bueno, el budismo ya lo había dicho, nosotros hemos tardado en entenderlo, pero ahora digamos como un paradigma filosófico y un paradigma inclusive casi digamos para la cuestión del conocimiento, se sabe que las emociones y la identidad sí hacen una traducción de lo que ven y que observan, ¿no? Eso es súper obvio ahora, pero en ese momento no. Y yo creo que eso es lo que alimenta mi trabajo, que esta visión personal, que al mismo tiempo no lo es, sí está afectada, ¿no?, por esa construcción sentimental, a veces social, a veces, digamos, totalmente inventada de cada uno de nosotros, ¿no? Hay mucho que compartir. Primero que nada sería una capacidad que ellas mismas vean de dónde parten. Casi siempre hay mucha violencia desde ellas, aparte de la violencia del entorno, y hay que romper un paradigma primero de autocensura, porque esa violencia se expresa de maneras, pues, digamos, muy feas al principio, pero yo creo que tiene que ver con todo un no poder hablar de cosas que suceden alrededor y no poder apoderarse de lo que ellas saben que saben, ¿no? Esto es interesante porque tiene que ir acompañado, por otro lado, con una revisión de lo que las mujeres artistas han hecho en los últimos años, porque creo que eso está presente en muchos de los trabajos de las mujeres artistas, sobre todo a partir de los 60, donde empezó justamente una conciencia mayor de que esto sí se podía decir y que esto tenía un sentido y tenía una forma de ser representado, aunque al estatus no le gustara eso, porque, digamos, hablaba que las mujeres podíamos ser diferentes a lo que ellos creían que somos nosotras, ¿no? Eso sigue siendo todavía muy fuerte en las alumnas. Hay una construcción de identidad que por un lado tiene más libertades, pero por otro lado hay toda una dificultad para que la obra de veras tenga un nivel de representación un poquito más alto que lo confesional. Lo confesional es importante, pero tiene que estar elaborado, pues, porque además lo confesional fue una de las primeras estrategias que usaron las artistas feministas para dar este sentido. Ya llevamos un rato a partir de eso, entonces eso creo que es el principal problema. Y luego que las artistas, esto me ha pasado aquí y en México, es un dato duro, como dicen. Hay muchas alumnas en las escuelas artísticas que tienen además muy buen desempeño, pero muy pocas piden las becas, o muy pocas logran estar en una galería. Hay un desfase ahí que no se ha podido analizar con detalle, pero que es muy significativo de esta educación que se les da desde el principio, donde tener una posibilidad, digamos, profesional de ambición en las artes visuales, particularmente que implica tener una menor autocensura, les cuesta mucho trabajo.
Yo creo que lo primero que hay que decirles es que tienen el derecho de imaginar, ¿no? Y, y también a preguntarle a las mamás. Yo no digo por la mía, mi mamá siempre me decía cosas que ahora entiendo mejor, que decía que si yo creía que era la única niña que había tenido ese carácter, ¿no? Yo creo que se lo decía a ella. Pero sí es cierto que socialmente es importante entender por qué la otra generación no pudo o ni siquiera sabe qué quiere, ¿no? Porque no todo es adentro, también es afuera, pero la estructura familiar y la mitificación de la madre perfecta, generosa, que no es persona, yo creo que eso hace muchísimo daño. Yo también creería que aparte de imaginar, sería preguntarle a las mamás qué quieren y qué no han podido hacer. Yo creo que eso es súper importante. Bueno, esta es una invitación para el Festival Verde Violeta. Es una celebración del trabajo de muchas mujeres, de muchas instancias. Es también conocernos de generación a generación y darle voz y celebrarlo juntas, pues nuestro trabajo y nuestra capacidad de imaginar.